Hola, qué bueno saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este curso, este taller, que tiene como título Reactivación Emocional. Está diseñado para ustedes, los encargados de la seguridad, de la salud, de preservar el bienestar de las personas que estamos laborando. Bienvenidos. Hablemos de la justificación. La violencia, la pobreza, la soledad y otra infinidad de fenómenos que atraviesan nuestra vida se mantienen como las principales causas de angustia y alteración emocional. Esa angustia y esa alteración es posteriormente la que nos lleva a cometer errores gravísimos que ponen en riesgo nuestra vida, la seguridad, al mismo tiempo que la vida y la seguridad de las personas que están a nuestro alrededor. No hay nada más peligroso que una persona triste, una persona angustiada o una persona que mentalmente se movilice a otro espacio y descuide los elementos de prevención y protección de los cuales debe estar pendiente todo tiempo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este encuentro es fomentar el desarrollo de habilidades para superar las crisis, esas crisis que a partir de la emoción alterada pueden representar limitantes, sufrimiento y así impedir el disfrute de la vida, también impidiendo el logro de los objetivos personales. Hablo de emoción alterada como un término general porque no me voy a aproximar todavía a que el exceso de angustia o tal vez el exceso de tranquilidad nos puede llevar a términos que se van a convertir en un riesgo para nosotros mismos. Continuemos. Terminología. Es importante reconocer los términos y sus definiciones. La palabra emoción viene del latín emotio, su nombre que se deriva del verbo emovere. Esto nos refiere y nos representa inmediatamente a algo que se mueve, algo que se está trasladando o algo que se va a movilizar por una impresión, hablando de emoción. Reactivación. Reactivación se refiere al hecho de volver a activar, de revivir algo. En la economía se utiliza mucho este término para hacer reactivación como un mecanismo. La emoción también se puede referir como una conmoción afectiva de carácter intenso, como por ejemplo el hecho de llorar de la emoción, que no necesariamente tiene que ver con un llanto de tristeza, sino que también un llanto de alegría. Entonces es una transversalidad de lo mental con lo físico. Continuemos. Entonces, la reactivación emocional, ojo, la reactivación emocional es un conjunto de estrategias orientadas desde la psicología para superar condiciones que a partir de esa emoción alterada, por ejemplo, el bajo ánimo, se convierten en limitantes para el logro y el disfrute pleno de la vida, además de los objetivos propuestos desde los niveles, vamos un poco más a fondo, personal, familiar y social. Hay que reconocer la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Ojo, la emoción es una reacción psicofisiológica que sucede de manera espontánea y casi automática. Si bien es una representación de muy alta intensidad, por ser emoción, su tiempo de permanencia es muy corto. Tenemos que diferenciarla de lo que es un sentimiento, porque un sentimiento es la interpretación que hacemos de esas emociones, ojo, y ese sentimiento, si bien no es intenso, sí se va a permanecer sostenido en el tiempo, como sentirse triste, sentirse alegre, sentirse desolado, sentirse feliz, y se sostenga durante un periodo largo como un día completo, una jornada de trabajo o durante meses.
Ojo, ese sentimiento no se puede alterar de manera continua por las emociones. Si bien puede estar un sentimiento de alegría continua, aparece una emoción corta de angustia, eso no nos va a querer llevar a que el sentimiento general del buen sentir cambie. Continuemos. Traigo a colación este diagrama donde les voy a presentar desde la neuropsicología, desde la psicología cognitiva y desde la transformación de esquemas mentales, cómo se construyen las respuestas y cómo la emoción puede alterar todos los procesos mentales. Nuestro comportamiento funciona de una manera muy básica. Aparece un estímulo y luego llega una respuesta. El estímulo se presenta como una situación también y la respuesta es una decisión. Por ejemplo, si tú te vas desplazando por un lugar y te encuentras con que un vehículo se aproxima a ti a una alta velocidad, aparece el estímulo, que es ese riesgo, y la respuesta es saltar hacia un lugar donde estés más protegido. Entonces aparece una situación, luego tú tomas una decisión. Pero vamos un poco más a fondo a ver eso cómo sucede dentro de nuestra mente. El estímulo se percibe o aparece inicialmente por los sentidos. Recuerden que los sentidos son 5, que son la audición, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Ojo, audición, vista, tacto, olfato y gusto. Entonces, básicamente tú percibes el estímulo si tus niveles de sensación están adecuados. Ojo, hay personas que tienen limitantes, por ejemplo, en su percepción auditiva, en la interpretación de las imágenes, en la identificación de olores, ¿cierto? De los gustos o del tacto. Si estamos en un funcionamiento pleno, pues percibimos la información, percibimos el estímulo, ojo, y luego pasa a un proceso que se llama un proceso atencional. Es importante reconocer para ustedes que van a hacer reactivación emocional en ustedes mismos y en las personas que van a atender, que no todos los momentos y todos los términos están dispuestos para atender a los estímulos de manera adecuada. Por ejemplo, cuando alguien está viviendo una condición intensa de dolor, no va a percibir los estímulos de la mejor manera. O si bien encontramos una persona que está bajo los efectos de una sustancia psicoactiva, tampoco va a percibir los estímulos de manera adecuada. No sabemos cómo va a estar esos procesos mentales, cómo van a estar funcionando y tal vez qué alteraciones puedan estar presentes, sobre todo acá en el lóbulo temporal, que no nos vayan a permitir o a él no le vaya a permitir interpretar adecuadamente el estímulo que le estás llevando. Por ejemplo, si tú vas a abordar un trabajador que está eufórico, en una condición de pronto de placer extremo, no puedes suponer que él esté directamente movilizado porque lo genere desde su interior, sino porque posiblemente está bajo el efecto de una sustancia. Entonces, esa reactivación emocional es también percibir cuando el otro posiblemente se esté poniendo en riesgo porque su cuerpo no esté funcionando de manera adecuada. Lo mismo cuando lo encontramos muy opaco, con una tónica baja, depresivo, no necesariamente sea porque recibió una noticia negativa o algo relacionado, sino porque tal vez consumió una sustancia psicoactiva, tal vez esté intoxicado por algún producto alimenticio que no tuvo de pronto una cadena de frío adecuada. A veces el pescado tiene unos procesos de descomposición que generan alteración emocional en las personas, alteraciones mentales también, que nos va a llevar a nosotros a interpretar inapropiadamente una condición emocional. Al momento de hacer una reactivación, continuemos. Posterior a esa interpretación del estímulo en un cerebro que esté funcionando plenamente, se pasa por un filtro que se llama esquema mental. Esos esquemas mentales funcionan como filtros antes de que haya o que exista la respuesta. Ojo, si mis esquemas mentales son configurados desde lo positivo, desde el avance, desde la interconexión continua con el bienestar, pues los estímulos que reciba, así sean negativos, los voy a atravesar por un filtro de avance y de progreso. Entonces,
la idea es que dentro de esa reactivación emocional también establezcamos en las personas y en nosotros mismos esquemas mentales que se orienten a la reactivación, a que todo va a ser mejor en un futuro. Continuemos. Esos esquemas mentales funcionan a partir de un proceso y un producto, ojo, que son los que configuran la respuesta o la decisión. Jóvenes, hay algo muy importante y es que sobre este diagrama que les acabo de mostrar aparece la emoción como elemento crítico y fundamental, donde todos estos esquemas, todos estos procesos que les acabo de mencionar son brincados por esa emoción. Eso sirve para nosotros también como una respuesta de autoprotección ante una situación de riesgo, donde el miedo, donde la evitación ayuda a que la vida se preserve. Continuemos. También es importante dentro de la reactivación emocional reconocer lo siguiente. Nosotros dentro de nuestro funcionamiento mental tenemos una parte del cerebro que está enfocada directamente a los procesos racionales. Ahí están involucrados los lóbulos prefrontal, occipital, parietal y temporal. Ojo, pero de manera primitiva adquirimos primero unos procesos de supervivencia que son los que trabajan de manera directa con las emociones. Esos procesos están relacionados con dos partes especiales de nuestros órganos, que una está reconocida dentro de la cavidad craneal como el cerebelo. Ese cerebelo se encarga de sostener lo que son las funciones básicas de vida, lo que es la respiración, el ritmo cardíaco, los niveles de activación en toda la parte muscular, la funcionalidad, el oído básico, ojo, el equilibrio y los episodios o los tiempos reconocidos como tiempos de vigilia. Él se encarga de que cuando tú te duermas, que es lo que sucede al momento de apagar o desactivar básicamente los lóbulos cerebrales, pues ese cerebelo se encarga de que no se te olvide que hay que seguir respirando. Menciono de una manera muy significativa una glándula que es llamada tiroides, y quiero que la tengan muy en cuenta porque a veces las personas que aparecen con emoción baja, con emoción alterada, tiene que ver con el funcionamiento inadecuado de esa glándula tiroides. Ustedes han escuchado muchas personas que padecen de hipertiroidismo, de hipotiroidismo. Resulta que esa glándula se encarga de nivelar los químicos del cerebro. Ahorita les voy a hablar un poco de los neurotransmisores básicos. Pero ¿qué pasa con esa glándula tiroides? Esa glándula tiroides, cuando se ve afectada, hace que los niveles, por ejemplo, de serotonina se bajen, entonces la persona va a estar emocionalmente bajita de nota sin tener tal vez ninguna condición externa que lo esté provocando, o puede hacer que se aumenten los niveles de producción de glutamato, de cortisol o incluso de noradrenalina, haciendo que la persona mantenga un terror constante. Esa glándula tiroides también a veces se ve afectada por el consumo de psicoactivos, donde ella empieza a trabajar de manera confusa, y pese a que la persona cambie los hábitos y deje el consumo de las sustancias, pues también puede aparecer con afectación en la glándula tiroides. Entonces, este tema es fundamental porque a veces me he encontrado personas, incluso desde mi gremio, interviniendo desde lo que es la psicología y la salud mental, atendiendo a una persona por un trastorno depresivo, cuando realmente lo que tiene es un problema de hipertiroidismo. Ojo, es importante reconocer dentro de nuestros equipos de trabajo si hay algunas personas que consumen algún medicamento, cuál es y cuáles son las reacciones que aparecen dentro de sus procesos mentales. Eso lo podemos indagar dentro de la historia clínica, o si no tenemos acceso a ella, pues buscar una persona encargada del área de la salud para que nos refiera cómo puede estar activándose ese proceso y qué vigilancia o seguimiento debemos atender. Cuando una persona no consume los medicamentos que le son prescritos, puede tener alteraciones emocionales. Ojo, que en este caso la mejor reactivación emocional es derivarlo a un profesional que conozca del tema y pueda darle la atención que requiera. Continuemos. Les estaba hablando de los neurotransmisores. Recuerden que la glándula tiroides pues hace que se mantenga un equilibrio adecuado. Ese equilibrio se llama homeostasis. Los neurotransmisores, cuando están en un proceso de homeostasis adecuado, pues funcionan
de una manera positiva y pues van a ser parte de tu desarrollo adecuado. Los neurotransmisores básicos son estos. Está la serotonina, que se encarga de sostener en ti lo que es el bienestar, la relajación y la felicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si por ejemplo el hipocampo, acá se los voy a mostrar nuevamente, si el hipocampo no está convirtiendo de manera adecuada las emociones en acciones de bienestar, relajación y felicidad a partir de la serotonina, pues la persona va a tener una tónica baja, ¿sí? Quiere decir eso, que estos neurotransmisores en un incremento positivo aumentan los comportamientos y los síntomas que ahí les estoy representando, pero que en un término negativo pues los reduce. Quiere decir que un nivel bajo de serotonina pues te va a quitar el bienestar, te va a quitar la relajación y va a causar un término relacionado con infelicidad. Hablemos de la endorfina. La endorfina tiene como propósito, y la pongo cerca de la serotonina porque él también trata de gestionar lo que es la disminución del estrés, la mejora en el estado de ánimo, favorece la tranquilidad y reduce el dolor. Es importante la endorfina porque ante una situación de riesgo, ante una situación amenazante o incluso cuando se está viviendo una condición que sea compleja para nosotros, que nos esté generando dolor, pues los niveles de endorfina van a hacer que tus respuestas sean más apropiadas cuando está de manera alta. Pero cuando está bajita, pues no vas a tener la mejor respuesta ante estas condiciones. Si bien estos neurotransmisores se pueden generar a partir de la reestructuración y la reactivación emocional, ojo, pilas con lo que es la glándula tiroides y también con los entornos y los contextos, las medicaciones que estamos tomando. Voy a conjugar en dos grupos lo que es la acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina. Ellas tienen como propósito, esos neurotransmisores, mantener el estado continuo de alerta, ¿sí? Te van a mantener activo, te van a mantener dispuesto y con una alerta máxima ante condiciones de riesgo. Cuando, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina se producen de manera continua, pues también aparece un poquito de glutamato y eso es lo que te permite acelerar el paso, correr más rápido, si es una situación de riesgo, agudizar tu oído, agudizar la vista y responder de manera más inmediata ante el riesgo. Pero ¿qué pasa? Que cuando esos niveles de adrenalina, noradrenalina y acetilcolina son muy elevados, pues vas a mantener una situación de tensión continua. Nosotros en la clínica lo llamamos trastorno de estrés postraumático, trastorno de pánico generalizado o ansiedad patológica. Entonces es bueno mantener equilibrado esos niveles de adrenalina, ojo, noradrenalina y acetilcolina. ¿Qué equilibra esos niveles? Primero, tu manera de afrontar las situaciones ante el mundo, ojo, y que tengas un buen descanso, una buena alimentación y que realices actividades que produzcan serotonina y endorfina para que equilibren los otros neurotransmisores. Luego aparecen lo que es la oxitocina y el GABA, que es un ácido que fortalecen también el equilibrio de lo que es el bienestar, el afecto, la relajación, el placer. Entonces, desarrollar actividades alternas hace que tengamos una homeostasis y que estos neurotransmisores estén equilibrados. No te puedes dedicar solamente a trabajar y dormir, no te puedes dedicar solamente a pasear y a estar desconectado, sino que tienen que haber actividades alternas de manera continua con multiplicidad de ejecuciones para que emocionalmente pues estés activado o si no lo estás te reactives. Entonces dirían, doctor, yo tendría entonces que hacer deporte y dormir bien para estar pleno y disfrutar la vida de manera adecuada y estar reactivado emocionalmente. Tienes todas las respuestas, tienes toda la razón. Multiplicidad de actividades. Es fundamental también mantener un nivel afectivo equilibrado, o sea, reconocer afectivamente cuáles son mis vínculos y procurar que esas personas cercanas, ahorita vamos a abordar un poquito ese tema, procurar que esas personas cercanas pues estén también equilibrados y que tengan sus necesidades básicas solucionadas. Continuemos. ¿Cuáles son las emociones básicas y cuál es el afrontamiento natural? Y hablo de afrontamiento natural porque tenemos la posibilidad de encontrar personas que utilizan esquemas o estilos de afrontamiento diferentes. Posiblemente porque tengan una alteración mental, tal vez un accidente cerebrovascular o
también que hayan funcionalidades básicas dentro de su proceso neuroquímico que no estén adecuados. Entonces estas son las respuestas básicas y adecuadas. Yo desde lo profesional utilizo unas actividades, unas prácticas específicas para reconocer que las respuestas de los pacientes sean las adecuadas ante las situaciones. Cuando hay una respuesta diferente es porque hay una alteración. Emoción del miedo. La respuesta básica es huida y evitación. La emoción de la ira. Básicamente hay agresión o defensa. Emoción de sorpresa. Se sostiene una respuesta de afrontamiento de vigilancia y curiosidad. Ante la emoción del asco, la respuesta básica de afrontamiento es retirada y evitación. Ante la emoción de la tristeza, la respuesta natural debe de ser reflexión y reintegración. Ante la emoción de la alegría, la respuesta básica es disfrute y acercamiento. Cuando nosotros encontramos una persona que ante una emoción de miedo presenta más bien una respuesta básica de vigilancia y curiosidad, o tal vez de disfrute y acercamiento, o ante la ira se cruce con una respuesta básica de retirada y evitación, o disfrute de acercamiento como respuestas iniciales básicas, pues encontramos que no hay respuestas o afrontamientos adecuados ante las emociones. Ahí es donde tiene que intervenir, o si eres tú quien está abordando esa reactivación emocional, en ese caso es que tienes que derivarlo a un profesional especialista. Muy bien, vamos a hablar de la estrategia personal que debemos asumir para la reactivación emocional. Lo que se reconoce en el ser humano como elemento básico y lo que nos tiene hoy en el nivel de desarrollo como humanidad en el que estamos es que hemos adquirido una capacidad especial que se llama inteligencia. La inteligencia se resume en la siguiente frase: es la capacidad de adaptarse y resolver problemas. Vamos a ver qué tiene que ver o en qué se conecta la emoción con esta actividad de la inteligencia. Resulta que los voy a llevar a un panorama de la antigüedad. Vámonos a la época de los cavernícolas. Aprovechemos esta imagen que tenemos acá. En la época de los cavernícolas, seguramente a uno de nuestros ancestros, dentro de uno de sus recorridos, se llegó a encontrar con un animal que le representaba riesgo. Ojo, la emoción del miedo en ese caso fue positivo porque generó noradrenalina, recuerden, generó adrenalina, y eso le generó, pues valga la redundancia, la capacidad para huir y esconderse. Y seguramente varios murieron porque no tuvieron una respuesta adecuada ante esa emoción, pero muchos que llegaron a una caverna y se ocultaron, pues lograron preservar la vida. Ojo, pero hasta qué punto también ese miedo, esa emoción activada inadecuadamente, pudo haber generado que algunos de ellos jamás quisieran volver a salir a la luz, quedando muertos en ese lugar por falta de abastecimiento, de alimento y falta de sol también. Entonces, como ese miedo nos protege, pero cuando no lo superamos, nos deja dentro de la caverna y jamás vamos a continuar con la vida. Podemos y debemos agradecer a la inteligencia y a esa capacidad de respuesta que tuvieron nuestros ancestros, los cavernícolas, porque a partir de eso es que hoy estamos en el nivel de desarrollo de humanidad que tenemos. Tenemos que reconocer que hay una balanza fundamental en lo que es el miedo y la confianza. Ojo, la confianza solo se logra a partir de la inteligencia y la preparación. Cuando nosotros desarrollamos estrategias para afrontar los nuevos retos, pues superamos el miedo, pero dentro de esa preparación incluso tenemos que abordar los posibles riesgos. Recuerden que ustedes son expertos en eso. Entonces, la confianza se logra con la preparación. Ahí es cuando el miedo se puede superar y podemos dar pasos en avance. Continuemos. ¿Cómo debemos clarificar la orientación y en qué tiene que afectarse desde la reactivación emocional para lograr el éxito y un buen resultado? Todos tenemos un punto de partida que son nuestros intereses, nuestros proyectos, nuestros propósitos, nuestras metas, que son intenciones y que son esperanzas para así construir los objetivos. Siempre hay dos caminos. Tú siempre quieres llegar al logro y al éxito, pero a veces, por condiciones de la vida, por condiciones naturales, pues aparecemos en el segundo camino,
caemos en la falla, en el fracaso, en la equivocación, que aparece como un bache, como un obstáculo, como un desagravio, como un dolor. Ojo, tanto en los proyectos personales, sociales, profesionales, podemos resultar en una falla. ¿Dónde viene a atravesar acá positivamente la reactivación emocional? Ojo, cuando yo tengo una homeostasis, tengo un equilibrio, tengo respuestas adecuadas, tengo esquemas mentales positivos, pues tomo esa falla como una oportunidad para orientarme nuevamente al buen resultado, o sea, retomo la actividad, desarrollo una estrategia a partir de la inteligencia y voy a tener dos resultados maravillosos. Primero, que voy a lograr ese objetivo, y a partir de la experiencia, por haber superado esa falla, voy a quedar con una experiencia. Entonces ya no sería un solo logro, sino dos, porque sería tu experiencia más el logro que obtuviste por la reactivación emocional. Es importante reconocer la diferencia entre una motivación y un propósito. Una motivación es algo que te mueve, que puede aparecer básicamente, que te puede orientar a alcanzar un propósito, pero solamente se convierte en propósito cuando me conecto emocionalmente con él, cuando mi corazón reconoce que ahí va a encontrar trascendencia, bienestar, salud para mi familia y un equilibrio afectivo y emocional. Los bienes, los lujos, ese carro, esa casa, esas cositas que pueden mejorar mi comodidad y tal vez lo que yo crea como calidad de vida, no necesariamente es un propósito. Puede ser parte de esa conexión, puede ser un resultado más bien de eso que a mí me va a orientar a mejorar la vida. Una motivación solamente se convierte en propósito cuando deja de ser reactiva, cuando deja de ser llenarme de cositas, cuando deja de ser eh, desgastarme en una tarjeta de crédito, cuando deja de ser mejorar un carro cuando el que ahora tengo me sirve para movilizarme, cuando deja de ser comprarme una chaqueta cuando las que tengo todavía las puedo usar, o comprar una con un precio muy elevado simplemente porque tiene 2 o 3 letras donde está la G y la Y. No. Si bien eso nos compensa como parte de la comodidad, recuerden que los propósitos solamente se conectan con trascendencia, bienestar y salud, familia y mejora en lo afectivo y emocional. Eso podemos relacionarlo más bien con lo que es el profesionalismo, mejorar nuestra capacidad de servicio para los demás y también así mejorar el estilo de vida. Pilas, convierta sus motivaciones en propósitos. ¿Cómo debe de ser el orden adecuado para tener una reactivación emocional funcional y positiva? Primero hay que tomar la decisión, y esa decisión se conecta cuando ordenamos la vida de la siguiente manera. Tienes que ponerte tú en un primer lugar, ¿cierto? Físicamente estar bien, emocionalmente estar bien, liberar de tu mente lo que no te permite ese progreso o la conexión con ese propósito. Cuando tú logras establecerte como el centro del universo, empiezas a generar y a irradiar ese bienestar que es el que quieres transmitir en el siguiente orden, y debe de ser así. En el primer orden, en el primer círculo cercano está tu familia. ¿Por qué la familia? Porque ellos son quienes te conectan emocionalmente con el mundo, es tu origen y es también quienes están esperando esa respuesta positiva de la vida hacia tus propósitos. Son esos que van a estar pendientes de tus logros y también de tus momentos difíciles para apoyarte. Entonces, esa reciprocidad entre la familia es un punto fundamental de apoyo, donde yo emocionalmente voy a tener un ancla positiva que no me va a dejar desviar, y que cuando tenga un momento crítico que puede suceder, pues tenga un apoyo fundamental desde lo emocional para seguir adelante y no desfallecer en los intentos. Después de la familia podemos aproximar dentro de un círculo secundario a los amigos. Ojo, hay que diferenciar, si vamos a reactivarnos emocionalmente, tenemos que diferenciar lo que es un amigo de una amistad. Una amistad es una persona y es una relación que se puede sostener con cualquier persona y puedes estar dispuesto a hacerlo. Pero un amigo es ese que está conectado con tus propósitos y que tiene ideas similares, que también quiere trascender, que también quiere crecer, que quiere salir adelante. No es sano tener alrededor personas que dentro de sus decisiones no está incluido reactivarse emocionalmente. No es sano tener personas pesimistas al lado,
y no es sano tener personas que aborden el mundo de una manera negativa o que hablen mal de sus condiciones laborales o de las personas que los rodean. Hay que ser selectivos en ese término. En un siguiente nivel está el término laboral. Recuerda que tú pasas mucho tiempo en el trabajo. Tener un hábito saludable dentro del trabajo es establecer relaciones positivas y no cargarse emocionalmente con condiciones que sean netamente laborales. No podemos llevar a nuestro nivel personal un llamado de atención o un mal sentir. Es mejor y es más adecuado para quien está reactivándose emocionalmente tener la autoconfianza para aproximarme a esa persona con la que tengo la dificultad y decirle de manera franca y con mucho tacto cómo se puede solucionar esa condición que tal vez emocionalmente a ambos los está atravesando. Luego en un cuarto momento están los otros, ahí es donde aparecen las relaciones comerciales, las visitas a lugares, los paseos, el encontrarse con otras personas. Es positivo también enfrentarse a entornos externos, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces ese consumismo nos va a hacer pensar que cuando me vean con esos tenis de 2 millones de pesos me van a ver como una persona más importante, cuando realmente en mi interior me estoy pegando de elementos físicos que no no me van a ayudar a la trascendencia, a sostener una familia de manera equilibrada, a tener buenas amistades, porque ¿qué pasa? Cuando ya no tenga esos tenis de 2 millones, ¿cómo me voy a sentir y cómo me van a ver esas personas que en otro momento me aceptaron? Continuemos. Ya para terminar, les quiero compartir unas estrategias básicas de cómo reactivar emocionalmente a otras personas. Primero, tienes que tener mucho cuidado con lo que te vas a encontrar. Recuerda que ahorita hablamos de lo que eran sustancias psicoactivas, disposición para los estímulos y también lo que era el consumo de medicamentos que alteren la situación mental de los otros. Primero hay que identificar si la otra persona no está tal vez bajo los efectos de una sustancia que no sea la pertinente para ese momento. Hay que tener en cuenta que también el otro puede reaccionar con agresividad, entonces tienes que acercarte con mucho tacto y hablarle antes de aproximarte mucho, porque realmente no sabes si él tiene algún elemento en sus manos que te pueda hacer daño. Entonces es también ponerse a su nivel, agáchate un poco si lo ves agachado y dile por favor que te vas a aproximar para que él no vaya a reaccionar negativamente. Es importante dentro del proceso básico tratar de retirar de ese lugar a la persona que esté afectada emocionalmente. Dentro de sus frentes de trabajo posiblemente van a encontrar personas que estén llorando, que estén retirados, aislados, te acercas con la prudencia que te comenté ahorita y luego te lo llevas para un lugar que esté fresco y donde no esté tan observado, para que allá lo puedas escuchar y a partir de esa escucha pues puedas proceder si es necesario a remitir o a solicitar el apoyo de un profesional para que tampoco te cargues con cosas que no puedas manejar. Recuerda que quien está alterado emocionalmente puede tener respuestas agresivas que se convierten para ti en un riesgo. Muy bien, yo les agradezco mucho por su atención y les quiero dejar una frase de regalo. Dentro de esta reactivación emocional es importante reconocer lo que es la felicidad. Y la felicidad es esa sensación y ese sentimiento, ojo, se combinan los dos, esa sensación y ese sentimiento que solamente se consigue cuando sabemos que vamos por el camino correcto. Les agradezco mucho su atención, acá les voy a dejar un poquito de lo que es las referencias bibliográficas, espero volver a encontrarme con ustedes, fue para mí de mucho placer también el haber compartido este espacio. Que Dios los bendiga y que sean muy felices. Hasta luego.